La luz de la mañana inundaba la cocina de una pequeña casa en las afueras de Mendoza, cuando Marisol Ochoa colocaba sobre la mesa unos folletos con fotos de Roma. La mujer de 37 años, con el pelo castaño recogido en un moño pulcro, hojeaba las páginas con cuidado, como si fueran reliquias. Esteban, su marido, estaba sentado frente a ella, bebiendo su fuerte café matutino y solo de vez en cuando miraba a su esposa por encima del periódico. «Hay que visitar el Coliseo al amanecer», dijo Marisol, pasando el dedo por la imagen del antiguo anfiteatro. «Dicen que a esa hora casi no hay turistas». Esteban dejó de leer y miró a su esposa con una expresión apenas perceptible de irritación. «Aún no hemos comprado los billetes y ya has planeado todo el itinerario», dijo mientras daba un sorbo a su café. «¿No es demasiado pronto?» «3 meses no es tanto tiempo», replicó Marisol. «Llevo años soñando con este viaje». «3 años, para ser exactos», murmuró Esteban, volviendo al periódico. «Y cada semana me lo recuerdas». Marisol se mordió el labio para contener el resentimiento. Llevaba 3 años ahorrando para ese viaje, apartando parte de su sueldo como gerente del restaurante que pertenecía a su marido. El restaurante El Fuego era su proyecto común, al menos así lo consideraba Marisol. Esteban había heredado el local de su padre, pero fue ella quien lo convirtió de un antro mediocre en uno de los locales más populares de la ciudad. «Mañana reservaré los billetes», dijo con firmeza. «Tengo todo el dinero necesario ahorrado». «Como quieras», dijo Esteban, doblando el periódico y levantándose de la mesa. «Pero no te olvides de que hoy viene una nueva camarera. Tienes que darle instrucciones». «¿Una nueva camarera?», Marisol frunció el ceño. «No me dijiste que hubieras contratado a nadie». «Te lo mencioné la semana pasada». Esteban se encogió de hombros, pero evitó mirarla. «Necesitamos una sustituta para Lorena, que se va de baja por maternidad». «Pensaba que lo decidiríamos juntos». Marisol cerró el folleto y se levantó. «Esta vez lo he decidido yo», respondió Esteban secamente. «Nos vemos en el restaurante». Salió dejando a Marisol sola en la silenciosa cocina. Ella recogió lentamente los folletos y los guardó cuidadosamente en un cajón de la mesa. Algo en el comportamiento de su marido la inquietaba, pero no sabía decir exactamente qué. El restaurante El Fuego estaba situado en un antiguo edificio de ladrillo rojo en el centro de Mendoza. A pesar de lo temprano que era, Marisol ya estaba en la entrada, saludando a los proveedores de productos. Conocía a todos por su nombre, recordaba sus historias familiares y sus problemas, lo que creaba un ambiente especial de confianza y respeto. «Señora Ochoa, su marido ya está aquí», le informó Rafael, el ayudante del chef, asomándose desde la cocina. «Y viene con una chica». Marisol asintió con la cabeza, le entregó los albaranes al administrador y se dirigió al comedor. Allí, junto a la barra, estaba Esteban junto a una joven de una belleza sorprendente. Tenía el pelo largo y negro, la piel morena y una figura que resaltaba con un vestido ajustado, totalmente inadecuado para trabajar de camarera. «Marisol», Esteban le hizo un gesto para que se acercara. «Te presento a Daniela Quirós. Ahora formará parte de nuestro equipo». Daniela sonrió, pero sus ojos seguían fríos, evaluadores. Le tendió la mano y Marisol se fijó en que tenía las uñas perfectamente cuidadas y pintadas de rojo. «Mucho gusto, señora Ochoa», dijo la joven con una voz que parecía demasiado suave, casi ronroneante. «El señor Ochoa me ha hablado mucho de usted». «Espero que solo cosas buenas», respondió Marisol, estrechándole la mano. «¿Cuándo fue la entrevista?» «No recuerdo su currículum». Por un instante se produjo un silencio incómodo entre ellas, y Esteban se apresuró a intervenir. «Conocí a Daniela la semana pasada en una exposición de vinos. Trabajaba en un restaurante de Buenos Aires y se acaba de mudar a nuestra ciudad. Sus referencias son impresionantes». «Entendido», dijo Marisol, tratando de mantener un tono profesional. «Bueno, Daniela, vamos. Te mostraré el restaurante y te explicaré tus funciones». Marisol pasó la siguiente hora explicando a la nueva empleada las normas del establecimiento, presentándole a sus compañeros y explicándole el sistema de pedidos. Daniela escuchaba con atención y hacía preguntas pertinentes, pero Marisol no podía evitar la sensación de que la joven estaba más interesada en observar a Esteban, que pasaba de vez en cuando junto a ellas, que en aprender su nuevo trabajo. A la hora del almuerzo, el restaurante se llenó de clientes. Marisol, como de costumbre, supervisaba el trabajo en la sala,
observando a los camareros y charlando con los clientes habituales. Daniela se adaptó rápidamente y atendía las mesas con destreza, pero Marisol notó que la chica siempre encontraba una excusa para pasar por delante del despacho de Esteban o quedarse cerca de él cuando estaba en la sala. Pronto ocurrió algo que reforzó las sospechas de Marisol. Daniela llevaba una bandeja con copas de vino tinto para un grupo de empresarios cuando Esteban salió de su despacho. La joven chocó literalmente con él y el contenido de una de las copas se derramó sobre su camisa blanca. «¡Dios mío, señor Ochoa! ¡Perdón!», exclamó Daniela con exagerado horror. «¡Soy tan torpe!». Inmediatamente dejó la bandeja y comenzó a secar la mancha con una servilleta, quedando indecentemente cerca de Esteban y tocándole el pecho. «Oh, no pasa nada», respondió él sin apartarse. «Solo es una camisa». «Pero es su camisa favorita», intervino Marisol, acercándose a ellos. «Y si no se trata enseguida, la mancha no saldrá». «Yo sé cómo quitar las manchas de vino», dijo apresuradamente Daniela. «Tengo un producto especial en el bolso. Venga, señor Ochoa, le ayudaré». Antes de que Marisol pudiera objetar, Daniela ya se llevaba a Esteban hacia los servicios. Él miró a su esposa y se encogió de hombros como diciendo, «¿Qué puedo hacer?». Marisol los miró alejarse, sintiendo un desagradable escalofrío en el pecho. No era tan ingenua como para no entender lo que estaba pasando. Sacó el teléfono del bolsillo y buscó el número de su hermana. «¿Valeria? ¿Puedes hablar?», preguntó, alejándose a un rincón tranquilo del restaurante. «¿Mari? ¿Qué pasa?». La voz de su hermana sonaba preocupada. «¿Estás bien?». Marisol suspiró profundamente. «Esteban ha contratado a una nueva camarera sin mi permiso. Es joven, guapa y está claramente interesada en algo más que en el trabajo». «Ah», dijo Valeria. «La misma historia». A diferencia de Marisol, que era suave y reservada, su hermana menor, Valeria, era directa y tenía la lengua afilada. Esta profesora de primaria de 29 años siempre decía lo que pensaba y nunca se cortaba al expresarse. «No quiero sacar conclusiones precipitadas», continuó Marisol, observando cómo Daniela regresaba al salón sin Esteban. «Pero hay algo antinatural en su comportamiento». «¿Cómo?», preguntó Valeria. «Acaba de derramar isasi, vino sobre la camisa de Esteban y se lo ha llevado a algún sitio para ayudarle a limpiarse». «Un truco clásico», resopló Valeria. «¿Y tu marido?». «No se ha resistido», suspiró Marisol. «Marí, no seas ingenua. Esteban siempre ha sido un pavón narcisista. Si esa chica ha decidido seducirlo, se derretirá como un helado al sol». «Vale, no lo sabemos con certeza». «Oh, conozco a ese tipo de hombres», la interrumpió Valeria. «Se creen irresistibles. Escucha, después del trabajo pasa por mi casa y lo discutiremos con más detalle». «Hoy no puedo», dijo Marisol al ver que Esteban regresaba al salón con una camisa limpia. «Tengo que ver qué está pasando aquí». «Está bien, pero ten cuidado y manténme informada», dijo Valeria. «Y no dejes que nadie te trate como un trapo». Marisol terminó la conversación y volvió al trabajo, pero durante todo el día no pudo deshacerse de la sensación de inquietud. Observaba cómo Daniela cumplía a la perfección con sus obligaciones, cautivando a los clientes y a sus compañeros. La joven era muy profesional, pero no dejaba pasar la oportunidad de intercambiar miradas con Esteban o de tocarle la mano cuando le pasaba documentos o pedidos. Por la noche, cuando el último cliente abandonó el restaurante, Marisol estaba contando la recaudación del día en su despacho. Oía cómo el personal se iba marchando poco a poco, despidiéndose. Cuando terminó con los números, salió al salón semioscuro y se detuvo en la puerta de su oficina. En un rincón alejado del restaurante, cerca de la vinoteca, estaban Esteban y Daniela. Hablaban en voz baja, casi en un susurro, pero en el local vacío sus voces se oían con bastante claridad. «Hoy has superado todas mis expectativas», dijo Esteban en un tono que Marisol no le había oído en mucho tiempo, dirigiéndose a ella. «Los clientes están encantados contigo». «Intento causar buena impresión», respondió Daniela con una leve sonrisa. «Especialmente en algunas personas. Y lo consigues». Esteban estaba demasiado cerca de la chica, rompiendo todas las normas de la relación entre jefe y subordinada. Marisol retrocedió silenciosamente hacia la sombra. No quería montar una escena sin estar completamente segura de sus sospechas. Después de esperar unos minutos, cerró la puerta de su despacho con un ruido deliberadamente fuerte y se dirigió hacia la salida, fingiendo que acababa de terminar su trabajo. Cuando entró en la sala, Esteban ya estaba solo en la barra,
revisando unos documentos. Daniela no se veía por ninguna parte. ¿Has terminado?, preguntó él sin levantar la vista. Podemos irnos a casa. ¿Y Daniela?, preguntó Marisol en un tono lo más neutro posible. ¿Ya se ha ido? Sí, hace unos minutos. Esteban guardó los documentos en una carpeta. Creo que será una excelente empleada. No lo dudo. Marisol cogió su bolso. ¿Listo? En realidad, Esteban miró el reloj. Tengo que hacer inventario de la bodega. Ayer recibimos un nuevo lote y quiero asegurarme de que todo está en orden. Puedo ayudarte, se ofreció Marisol. Entre los dos será más rápido. No es necesario, respondió Esteban con demasiada rapidez. Ya estás cansada. Coge el coche y vete a casa, yo llamaré a un taxi más tarde. Marisol sabía que era inútil discutir. Asintió con la cabeza y se dirigió hacia la salida, sintiendo la mirada de su marido sobre ella. Esteban, se volvió en la puerta. No te olvides de que mañana tenemos que reservar los billetes para Roma. Claro, querida, respondió él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo recuerdo. Marisol salió al aire fresco de la noche de Mendoza. Quería creer a su marido, pero algo le decía que el inventario de vinos no era la única razón por la que se quedaba en el restaurante. Al subir al coche, echó una última mirada a las ventanas del fuego y vio la silueta de Esteban dirigiéndose a la bodega. Estaba solo por el momento, pero Marisol no podía quitarse de la cabeza la sensación de que no sería por mucho tiempo. Al arrancar el motor, decidió que mañana hablaría con Valeria con más detalle. Quizás sus pensamientos paranoicos no tenían fundamento, pero más valía prevenir que lamentarse después por su ingenuidad. Llevaba 3 años ahorrando para un viaje a Roma, y ninguna camarera novata iba a impedir que cumpliera su sueño. Había pasado una semana desde que Daniela apareció en el restaurante El Fuego. Una semana que cambió el ambiente en la casa de los Ochoa hasta dejarlo irreconocible. Marisol lo sentía en cada célula de su cuerpo, en cada respiración inquieta antes de dormir y en cada saludo forzado por las mañanas. Aquella noche, cuando Esteban regresó después del banquete, no olía a vino, sino a perfume femenino. Un aroma dulce y persistente que Marisol había notado en Daniela. No dijo nada. ¿Qué sentido tenía montar un escándalo sin pruebas irrefutables? No era su estilo. A diferencia de su hermana, ella siempre había preferido la tranquila seguridad a las acusaciones en voz alta. La mañana del martes comenzó como de costumbre. Marisol preparaba el desayuno mientras Esteban echaba un vistazo a las noticias en su teléfono. Le puso delante un plato con tortilla y fruta. «Hoy puedo comprar los billetes para Roma», dijo ella, sentándose frente a él. «Si tienes tiempo, podríamos hacerlo juntos durante la pausa para comer». Esteban, sin apartar la vista de la pantalla, asintió con la cabeza. «Ya veremos cómo está la situación. Tengo una reunión con el proveedor de vinos». «No me habías dicho nada de la reunión», comentó Marisol. «¿Es el nuevo proveedor de Neuquén?» «No, otro», respondió Esteban levantando por fin la vista. «¿No lo conoces?» Marisol le tendió la mano. «Dame tu teléfono, lo apunto en nuestro calendario común». La pausa de un segundo fue para ella la primera prueba real. «No hace falta», dijo Esteban guardando el teléfono en el bolsillo. «Ya lo he apuntado. Por cierto, he cambiado la contraseña. Un tipo sospechoso ha intentado hackear mi correo». ¿Sí? Marisol dio un sorbo al café, ocultando su expresión tras la taza. ¿Y no me has dicho la nueva contraseña? ¿Para qué la quieres? Esteban se levantó de la mesa, dejando el desayuno casi intacto. ¿Tienes tu teléfono? Se inclinó para besarla en la mejilla, un ritual matutino habitual, pero Marisol notó que lo hacía de forma mecánica, como si fuera una obligación. Sus labios rozaron su piel durante una fracción de segundo y ya estaba en la puerta. «Hoy llegaré tarde», dijo antes de salir. «No me esperes para cenar». La puerta se cerró de golpe y Marisol se quedó sola. Llevó lentamente el plato de Esteban al fregadero. Le temblaban las manos, pero no por miedo ni por resentimiento, por rabia. Una rabia silenciosa y contenida, ajena a su carácter normalmente tranquilo. Cogió el teléfono y marcó el número de su hermana. «¿Valeria? ¿Podemos vernos en Los Parras a las 10 para tomar un café?» La cafetería Los Parras estaba a medio camino entre la escuela donde trabajaba Valeria y el restaurante El Fuego. Las hermanas solían quedar allí cuando querían hablar sin que nadie las escuchara. Marisol llegó primero y ocupó su mesa favorita en la esquina.
desde donde se veía una pequeña plaza con una fuente. Vio a Valeria desde lejos. Su hermana siempre destacaba entre la multitud. A diferencia de la elegancia discreta de Marisol, Valeria prefería los colores vivos y los accesorios inusuales. Hoy llevaba un vestido naranja y unos pendientes de plata macizos, y su corto cabello negro estaba revuelto por el viento. «Tienes un aspecto horrible», dijo Valeria en lugar de saludar, dejándose caer en la silla de enfrente. «¿Qué ha hecho ese imbécil?» «Vale», Marisol miró a su alrededor. «Estamos en un lugar público». «¿Y qué?» Valeria hizo un gesto indiferente al camarero. «Un espresso doble y algo dulce. ¿Qué ha hecho?» Marisol esperó a que el camarero se alejara lo suficiente. «Creo que se acuesta con ella», dijo en voz baja. «¿Con la nueva camarera?» Valeria ni siquiera se sorprendió. «Habría apostado dinero por ello cuando me hablaste de ella. ¿Qué pruebas tienes?» Marisol empezó a enumerarlas. El cambio de contraseña en el teléfono, las reuniones de trabajo repentinas, el olor a perfume, las llegadas tardías. Al decirlo en voz alta, se dio cuenta de lo obvia que era la infidelidad y se sintió estúpida por no haberlo admitido antes. «Ayer recibió un mensaje», continuó. «Lo vi por casualidad, solo había corazones. Pero cuando le pregunté de quién era, me dijo que era spam». Valeria resopló. «¿Spam con corazones? ¿De verdad te cree tan ingenua?» «No sé qué hacer, Val», admitió Marisol. «No quiero armar un escándalo por nada». «¿Por nada?» Valeria casi se atraganta con el café. «Hermana, eso ocupa todo el estadio. ¿Necesitas pruebas?» «Bien, revisa su teléfono cuando se duche. Rebusca entre sus cosas. Y lo más importante, vigílalo». «¿Espiar a mi propio marido?» Marisol frunció el ceño. «Es humillante». «¿Sabes lo que es humillante?» Valeria se inclinó hacia adelante. «Cuando te traicionan y tú finges que no pasa nada. Cuando llevas 3 años ahorrando para un viaje y él, posiblemente, está planeando irse allí con su joven amante». Las últimas palabras golpearon a Marisol como una bofetada. Nunca había considerado esa posibilidad. «¿Crees que es capaz de hacer eso?» «Escucha». Valeria tomó las manos de su hermana entre las suyas. «No quiero asustarte, pero si quieres saber la verdad, debes actuar. Revisa sus bolsillos, mira los extractos de la tarjeta de crédito, encuentra pruebas y luego decide qué hacer». Marisol asintió lentamente. Valeria tenía razón. Era hora de dejar de huir de la realidad. «Y otra cosa», añadió Valeria bajando la voz. «Si realmente te está engañando, ni se te ocurra perdonarlo. Hay cosas que no merecen una segunda oportunidad». La noche en el restaurante El Fuego era especialmente animada. La temporada turística estaba en pleno apogeo, y todas las mesas estaban ocupadas. Marisol iba de mesa en mesa saludando a los clientes y comprobando la calidad del servicio. Por fuera parecía tranquila y profesional, pero por dentro era un torbellino. Vio a Daniela salir de la cocina con una bandeja llena de platos. La joven estaba impecable, vestido negro, cabello cuidadosamente recogido, sonrisa radiante. Se movía con destreza entre las mesas, repartiendo pedidos e intercambiando bromas con los clientes. En ese momento, Esteban salió de su despacho. Llevaba el traje azul oscuro que Marisol le había regalado por su cumpleaños. Su mirada se posó inmediatamente en Daniela. Y Marisol vio lo que antes habría atribuido a una casualidad, pero que ahora entendía demasiado bien. La comunicación silenciosa entre amantes. Fue una sola mirada, una sola sonrisa, un solo gesto apenas perceptible, pero Marisol sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se dio la vuelta y se fue a la cocina, sin querer mostrar su desesperación. Allí se recompuso y volvió al trabajo. No era momento para emociones. Primero necesitaba pruebas. Después de cerrar el restaurante, Esteban le dijo que tenía una reunión con el abogado para tramitar el nuevo local que planeaban abrir el año que viene. Marisol sabía que era mentira. El abogado nunca concertaba citas después de las 9 de la noche, pero se limitó a asentir y dijo que se iba a casa. En lugar de eso, llamó a Valeria. «Te ha mentido sobre la reunión», le dijo en cuanto su hermana contestó al teléfono. «Estoy segura de que va a reunirse con ella». «¿Dónde estás?», le preguntó Valeria. «En el aparcamiento del restaurante, esperando a que salga. No te vayas, estaré allí en 15 minutos». Esteban salió del restaurante exactamente 10 minutos después de la llamada de Marisol. Estaba solo, lo que la sorprendió un poco. Se subió a su sedán plateado
y salió del estacionamiento sin darse cuenta del coche de su esposa, escondido detrás de una furgoneta de reparto. Cuando Valeria llegó, Marisol se subió rápidamente a su coche. Acaba de irse, solo. Quizás se encuentran en otro lugar, sugirió Valeria, encendiendo el motor. ¿A dónde ha ido? Hacia el centro, indicó Marisol. Síguele, pero no te acerques demasiado. Seguir a su marido resultó más fácil de lo que pensaba. Esteban conducía sin prisa, respetando todas las normas, y evidentemente, sin sospechar que lo seguían. Giró por una calle que conducía al distrito financiero, y de repente se desvió hacia los barrios residenciales de las afueras. Es una ruta extraña para una reunión de negocios, comentó Valeria manteniéndose a una distancia segura. Finalmente, el sedán plateado de Esteban se detuvo frente a un edificio anodino, con un letrero de neón que decía Hotel Lunar. Un motel, susurró Marisol, sintiendo náuseas en la garganta. La ha llevado a un motel. Espera, dijo Valeria, poniendo la mano sobre el hombro de su hermana. Aún no la hemos visto. Quizás sea una reunión de negocios. Pero cuando Daniela salió del taxi que llegó un minuto después, no quedó ninguna duda. No llevaba el uniforme de trabajo, sino un vestido rojo corto y tacones altos. Esteban salió del coche y la abrazó, besándola con una pasión que Marisol no había visto en él en años. «Cabrón», susurró Valeria. Marisol se quedó en silencio. Observaba cómo su marido llevaba a su amante a un motel, con la mano en su cintura. Desaparecieron por la puerta y en el aparcamiento solo quedaron 2 coches, el sedán de Esteban y el de Valeria, con sus 2 hermanas dentro. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Valeria al cabo de un rato. «Podemos entrar allí y pillarlos». «No», negó Marisol con la cabeza. «Llévame a casa, sé lo que tengo que hacer». En casa, Marisol comenzó a registrar metódicamente las cosas de su marido. Sabía que Esteban no volvería hasta la mañana siguiente. Ya le había enviado un mensaje diciendo que se le había alargado la reunión y que se quedaría en casa de un bisandé. Valeria quería quedarse con ella, pero Marisol insistió en que debía hacerlo sola. Empezó por los cajones de la cómoda y luego revisó la mesita de noche. No encontró nada sospechoso. El armario tampoco dio resultados. Entonces se fijó en la chaqueta que Esteban se había puesto el día anterior. Normalmente él mismo llevaba la ropa a la tintorería, pero ayer tenía prisa y dejó la chaqueta en el respaldo de una silla. En el bolsillo interior encontró un sobre de papel grueso. Marisol lo abrió y se quedó paralizada. Dentro había 2 billetes de avión a Roma con fecha para dentro de 2 semanas. 2 billetes. Uno a nombre de Esteban Ochoa y otro a nombre de Daniela Quirós. Las rodillas le fallaron y se dejó caer sobre la cama. No solo era una traición, sino que le habían robado su sueño. Él iba a llevar a esa chica al viaje con el que Marisol había soñado durante años. El viaje para el que había estado ahorrando. Al seguir registrando, encontró en el bolsillo de los pantalones un recibo de una joyería. La cantidad la hizo silbar. 3 meses de sueldo. Y la fecha era de anteayer. Marisol sabía que nunca había recibido un regalo tan caro de su marido. El golpe final fue el recibo del hotel Palazzo Navona, en Roma. Una suite para recién casados durante una semana, pagado con la tarjeta de crédito de Esteban Ochoa. Marisol dobló cuidadosamente todos los documentos que había encontrado y los guardó en su bolso. Luego llamó a Valeria. «Encontré pruebas», dijo con voz tranquila. Le compró una joya por una fortuna y reservó una suite en Roma. Y lo más importante, ya tiene los billetes. «A mi nombre». «Ese cabrón», comenzó Valeria, pero Marisol la interrumpió. «No hace falta. Sé lo que ha hecho. Y sé lo que tengo que hacer». «¿Qué?». Marisol miró la foto que había sobre la mesita de noche. Ella y Esteban el día de la inauguración del restaurante. Sonrientes, felices, llenos de ilusión. «Todavía no lo sé», respondió. «Pero cuando lo sepa, lamentará cada segundo que pasó con ella». Después de colgar, Marisol tomó la foto de la mesa y la guardó en un cajón. Luego sacó una maleta del armario y comenzó a recoger lo más necesario. Por la mañana le esperaba una conversación seria con su marido y quería estar preparada para todo. A pesar del dolor y la traición, Marisol sentía una extraña tranquilidad. Era como si una parte de ella siempre hubiera sabido que este día llegaría. Bueno, no iba a hacer el papel de víctima ingenua. Si Esteban pensaba que podía deshacerse de ella tan fácilmente,
Pronto descubriría lo mucho que se equivocaba. La mañana recibió a Marisol con silencio. Esteban no había vuelto por la noche y ella pasó las horas hasta el amanecer medio dormida, sobresaltándose con cada ruido que se oía en la calle. No es que ansiara su regreso, ahora que la verdad había salido a la luz, su convivencia bajo el mismo techo parecía impensable. Pero quería decirle todo a la cara, mirar a los ojos al hombre que había pisoteado tan fácilmente los 10 años de su vida juntos. Hacia las 6 de la mañana, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Marisol se sentó en la cama, escuchando los sonidos familiares, pasos en el vestíbulo, el crujido de las tablas del suelo junto al espejo, el roce de la ropa. Esteban no se apresuró a entrar en el dormitorio. Ella oyó cómo abría la nevera en la cocina y encendía la cafetera, como si fuera una mañana cualquiera, como si nada hubiera pasado. Finalmente se levantó, se puso la bata y salió a la cocina. Esteban estaba sentado a la mesa, tomando café y mirando algo en el teléfono. Al verla, levantó la vista y le sonrió, una sonrisa de cortesía que no llegaba a los ojos. «Buenos días», dijo él, como si volviera de una reunión de trabajo habitual y no de la cama de su amante. «Siento no avisarte. La reunión se alargó y era demasiado tarde para molestarte». Marisol se acercó en silencio a la cafetera, se sirvió una taza y se sentó frente a él. Observó atentamente a su marido. Camisa limpia, seguramente tenía una de repuesto en el coche. Rostro cuidadosamente afeitado. Un ligero aroma a colonia que ocultaba otros olores. «¿Qué has comprado en la joyería Estrella?», preguntó sin preámbulos. Esteban se quedó inmóvil, con la taza en los labios. Por un instante, una mirada de sorpresa se reflejó en sus ojos, que rápidamente trató de ocultar con una sonrisa despreocupada. «¿En Estrella?», repitió como si estuviera recordando. «Ah, eso es una sorpresa para ti». Marisol dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó por los bordes. «No me mientas, Esteban. Vi el cheque. 3,000 pesos por el collar. Y podría creer que era para mí si no hubiera encontrado los billetes de avión. A Roma, a tu nombre y al de Daniela Quirós». La expresión de Esteban cambió. La falsa amabilidad desapareció, dando paso a una fría calculadora. Apartó la taza y se enderezó. «Has estado husmeando en mis cosas», dijo con reproche, como si fuera un delito mayor que su infidelidad. «Y tú me engañas con la camarera que contrataste sin mi conocimiento», replicó Marisol. «Y planeas irte con ella de viaje, un viaje con el que yo soñaba desde hacía años. Con mi dinero, por cierto». Esteban sonrió, y ese sonido pareció cortar el último hilo que los unía. «¿Tu dinero?», sacudió la cabeza. «Recuérdame quién es el dueño del restaurante. ¿A nombre de quién está en los documentos? ¿Quién pidió el préstamo para abrirlo? Todo lo que tienes, Marisol, lo has conseguido gracias a mí». Marisol sintió como una ola de ira, ardiente y sofocante, se apoderaba de ella. «He trabajado en este restaurante más que tú», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Todos los días, desde las 7 de la mañana hasta medianoche. Mientras tú pasabas el tiempo con tus socios en el campo de golf, yo me encargaba de los suministros, contrataba al personal y atendía a los clientes. Si no fuera por mí, tu preciado restaurante habría quebrado hace tiempo». Esteban se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la ira. «No exageres tu importancia. Solo eres una gerente a la que puedo sustituir en cualquier momento. ¿Crees que es difícil encontrar una mujer que trabaje por un sueldo y por la oportunidad de llamarse esposa del dueño de un restaurante?» Sus palabras le dolieron más que una bofetada. Marisol se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. «¿Así es como siempre me has visto? ¿Como una empleada reemplazable y una esposa conveniente? ¿Cómo si no?». Esteban se encogió de hombros con fingida indiferencia. «¿No pensabas que me casé contigo por amor? Necesitaba a alguien de confianza para el restaurante. Tú encajabas, seria, trabajadora, sin exigir demasiada atención». Marisol se quedó atónita. Sabía que su matrimonio no era el fruto de un amor apasionado, pero creía que había respeto, afecto y objetivos comunes. Resultó que para Esteban solo era un contrato comercial. «¿Y Daniela?», preguntó, tratando de que su voz no temblara. «¿Ella también forma parte del plan comercial?». «Daniela», dijo Esteban con una dulzura que Marisol nunca le había oído antes, «entiende lo que es vivir la vida plenamente. No se obsesiona con el trabajo ni cuenta cada centavo. Con ella me siento vivo». «¿Y conmigo te sientes muerto?», sonrió amargamente Marisol. «Bueno, entonces déjame mi dinero para el viaje a Roma y vete con tu camarera viva».
Esteban se quedó inmóvil por un momento y luego se echó a reír, con sarcasmo. ¿Dinero para el viaje?, repitió. ¿De verdad crees que los miserables pesos que has ahorrado te darán para algo que valga la pena? ¿Sabes cuánto cuesta la habitación del hotel que he reservado? ¿O el restaurante donde cenaremos? Esto no es para ti, Marisol. Nunca lo ha sido. Salió de la cocina y ella lo oyó subir las escaleras. Un minuto después se oyeron ruidos de cajones que se abrían y armarios que se cerraban. Estaba recogiendo sus cosas. Marisol se quedó en la cocina, demasiado conmocionada para moverse. Cada palabra de Esteban la atravesaba como un cuchillo, abriendo heridas que ni siquiera sospechaba que existían. Todo este tiempo había sido para él una simple herramienta para sus negocios. No una compañera ni una esposa, sino una función. La bolsa con los documentos que había encontrado ayer estaba sobre una silla cerca de ella. Marisol sacó los billetes a Roma y miró la fecha de salida. Dentro de 2 semanas. Esteban y ella habían planeado el viaje para dentro de 3 meses, pero él había acelerado los acontecimientos sin siquiera molestarse en inventar una excusa creíble. Esteban bajó 20 minutos después con una maleta y una bolsa de viaje. Tenía un aire serio y decidido. «Me quedaré en casa de un amigo hasta que vuelva de Roma», dijo mientras se ponía el abrigo. «Luego discutiremos los detalles del divorcio. Seré generoso, no te preocupes. Recibirás una compensación por los años de trabajo. No te daré ni un centavo», respondió Marisol. «Pero estos», levantó los billetes, «son míos, los pagué yo». El rostro de Esteban se oscureció de ira. Dio un paso hacia ella y le arrebató los billetes de las manos. «No irás a Roma, Marisol. Ni ahora ni nunca. No te mereces ese viaje. Eres una fracasada que no ha sido capaz de retener a su propio marido. Quédate aquí y trabaja más duro. Quizá el próximo sea más agradecido». Con estas palabras, se guardó los billetes en el bolsillo interior de la chaqueta y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se volvió como si quisiera añadir algo más, pero cambió de opinión y salió dando un fuerte portazo. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía. Marisol se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo un vacío en su interior. No, no era vacío. El vacío implica la ausencia de algo. Lo que sentía ahora era dolor, un dolor agudo y punzante, el dolor de la traición y la humillación. Se dejó caer lentamente en una silla, tratando de comprender que su vida acababa de derrumbarse. 10 años de trabajo juntos, 7 años de matrimonio. ¿Y para qué? Para ser descartada como un objeto inservible en favor de una joven guapa, dispuesta a satisfacer los caprichos de un hombre engreído. Casi mecánicamente, Marisol se acercó al teléfono y marcó el número de su hermana. Valeria respondió al primer tono, como si estuviera esperando la llamada. «Se ha ido», fue todo lo que Marisol pudo decir antes de que se le quebrara la voz. «Estaré allí en 20 minutos», respondió Valeria sin hacer preguntas. «No te vayas y no hagas nada hasta que llegue». Marisol colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío. En su cabeza resonaban las palabras de Esteban. «Plan, no te lo mereces. Trabaja más duro». ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía el hombre con el que había vivido tantos años convertirse en un monstruo en cuestión de minutos? Pero enseguida pensó, ¿alguna vez había sido diferente? Quizás era ella la que no quería ver su verdadera naturaleza, la que cerraba los ojos ante los pequeños gestos de egoísmo y crueldad, justificándolos con el cansancio o el estrés. Valeria llegó exactamente 20 minutos después, irrumpiendo en la casa como un torbellino. Encontró a su hermana en el mismo lugar, en la cocina, con una taza vacía en las manos. «Ese pedazo de mierda», espetó Valeria tirando el bolso al suelo. «¿Qué te ha dicho?». Marisol tardó unos minutos en contarle la conversación con Esteban. Con cada palabra, el rostro de Valeria se ensombrecía más. «¿Te quitó los billetes?», preguntó cuando Marisol terminó. «¿Los que pagaste tú?». «Sí», asintió Marisol. «Dijo que no me merecía ir a Roma». «Se arrepentirá de haber dicho eso», dijo Valeria. «Te lo juro, Marí, te suplicará que le perdones». Abrazó a su hermana y Marisol finalmente se permitió llorar. Por primera vez desde que descubrió las pruebas de la infidelidad. Las lágrimas corrían por su rostro, borrando los restos de ilusión sobre un matrimonio feliz y un compañero fiel. «Soy tan tonta», sollozó. «¿Cómo no me di cuenta de cómo era?». «No eres tonta», dijo Valeria con firmeza, apartándose y mirando a su hermana a los ojos.
Eres una persona cariñosa y confiada que cayó en las garras de un canalla. Pero ahora eres libre, y eso es lo importante. Sacó una botella de vino del bolsillo de su chaqueta. Pensé que lo necesitaríamos, dijo con una sonrisa torcida. ¿Dónde están las copas? Mientras Marisol buscaba las copas, Valeria se puso a buscar el sacacorchos. Su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró de repente con una notificación entrante. ¿Puedes ver quién es?, preguntó Valeria mientras rebuscaba en los cajones. Marisol tomó el teléfono de su hermana y desbloqueó la pantalla. Apareció una notificación de una red social, una nueva publicación de Daniela Quirós. Marisol sabía que no debía mirar, que solo le causaría más dolor, pero no pudo resistirse. La foto había sido tomada en el aeropuerto de Mendoza. Daniela, vestida con un elegante traje de viaje, estaba sentada en la sala de espera con una copa de champán en la mano. La leyenda decía: «Adiós, provincia, empiezan las vacaciones en Roma». Esteban no aparecía en la foto, pero no había duda, volaban juntos. Hoy, y no dentro de 2 semanas como indicaban los billetes que había encontrado Marisol. Así que Esteban había mentido incluso en eso. «Valeria», la llamó con voz temblorosa. «Se van hoy, ahora mismo». Valeria se acercó, miró la pantalla y soltó un taco. «Ese cobarde», siseó. «No ha podido esperar a la fecha prevista. Se ha asustado por el escándalo». «¿Qué voy a hacer ahora?». Marisol se dejó caer en una silla, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban. «¿A dónde voy a ir? El restaurante es suyo. La casa también. Puedes quedarte en mi casa», propuso Valeria sin dudarlo. «Todo el tiempo que necesites. Ya se nos ocurrirá algo». Por fin encontró el sacacorchos y abrió la botella. Sirvió el vino en 2 copas y le ofreció una a Marisol. «Por un nuevo comienzo», dijo levantando la copa. «Sin capullos». Marisol esbozó una débil sonrisa y chocó la copa con la de su hermana. «Por un nuevo comienzo», repitió, y por primera vez en ese horrible día sintió un atisbo de esperanza. Pasaron al salón y se acomodaron en el sofá con las copas de vino y la caja de bombones que Valeria había tenido la previsión de traer. «¿Recuerdas cómo soñábamos con el futuro cuando éramos niñas?», preguntó Valeria, mirando las llamas de la chimenea que habían encendido. «Tú querías tener tu propio restaurante y yo una escuela de baile». «Sí», asintió Marisol. «Pero la vida decidió otra cosa. Tú te hiciste profesora y yo esposa de un restaurador. Aún no es tarde para cambiarlo todo», dijo Valeria volviéndose hacia su hermana. «Solo tienes 37 años, toda la vida por delante, sin dinero, sin casa, sin trabajo». Marisol sonrió con amargura. «¿Qué perspectivas tengo? Tienes 10 años de experiencia en la gestión de un restaurante», le recordó Valeria. «Conoces este sector de arriba a abajo. Podrías montar tu propio negocio. Para eso se necesita dinero. El dinero se puede conseguir. Hay créditos, inversores. Lo principal es querer». Marisol se quedó pensativa. Antes ni siquiera se permitía soñar con tener su propio negocio, ya que consideraba que el restaurante de Esteban era su negocio. Pero ahora que todas sus ilusiones se habían derrumbado, ¿por qué no empezar de cero? «¿Sabes lo que pienso?», dijo Valeria mientras servía más vino. «Te mereces algo mejor, y lo tendrás, pero primero…». Hizo una pausa y miró fijamente a su hermana. «¿Primero qué?», preguntó Marisol. «Primero tenemos que darle una lección a tu marido», dijo Valeria en voz baja. «No puede marcharse así, dejándote sin nada. Tiene que pagar». «¿Qué propones?». Marisol sintió que algo oscuro y peligroso se despertaba en su interior. ¿Arruinarles el viaje? No. Valeria negó con la cabeza. Arruinar lo que realmente le importa. El restaurante, adivinó Marisol. ¿Pero cómo? Valeria bebió un sorbo de vino y sus ojos brillaron a la luz de la chimenea. ¿Has oído hablar alguna vez del aceite de ricino?, preguntó con una sonrisa enigmática. En grandes dosis provoca ciertos efectos. ¿Estás proponiendo envenenar a los clientes del restaurante? Marisol abrió los ojos como platos. Eso es un delito. No envenenarlos, corrigió Valeria. Provocarles un ligero malestar, lo suficiente para que recuerden el restaurante El Fuego por algo que no es precisamente bueno, lo suficiente para que se lo cuenten a sus amigos, lo suficiente para que la reputación del restaurante, de la que Esteban está tan orgulloso, se vea afectada. Marisol sabía que debía rechazar categóricamente esa idea. Era poco ético, peligroso,
y posiblemente ilegal. Pero ante sus ojos estaba el rostro de Esteban, su sonrisa despectiva cuando le dijo que no se merecía el viaje a Roma. Sus palabras: «Eres una fracasada que no ha sido capaz de retener a su propio marido». Algo dentro de ella se rompió, dejando espacio para una idea que antes le habría parecido impensable. «¿Dónde puedo conseguir aceite de ricino?», preguntó, observando cómo el rostro de Valeria se iluminaba con una sonrisa de satisfacción. «Déjame a mí», respondió ella. «Tengo un farmacéutico conocido, mañana estará listo». Continuaron bebiendo vino y haciendo planes de venganza, que se volvían cada vez más sofisticados con cada copa que vaciaban. Valeria hablaba de cómo Esteban volvería de Roma y encontraría su restaurante en ruinas, de cómo Daniela lo abandonaría al darse cuenta de que ya no era un restaurador rico, sino un fracasado cualquiera. Marisol escuchaba a su hermana, sintiendo cómo la ira y el rencor se cristalizaban en su interior en una fría determinación. Si Esteban pensaba que podía simplemente sacarla de su vida, dejándola sin nada, ella le demostraría que estaba muy equivocado. Afuera comenzaba a amanecer. Un nuevo día comenzaba y Marisol sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. En algún lugar sobre el Atlántico, un avión llevaba a su marido y a su amante a Roma, la ciudad con la que había soñado toda su vida. Pero en lugar de amargura, sentía una extraña liberación. Por primera vez en muchos años, solo podía pensar en sí misma, en sus deseos y necesidades. Valeria se quedó dormida en el sofá, agotada por el vino y el agotamiento emocional. Marisol la cubrió con una manta y salió a la terraza. El aire de la mañana era fresco y limpio, prometiendo un nuevo día y nuevas oportunidades. Respiró profundamente, como tratando de limpiar sus pulmones del veneno que se había acumulado allí durante los años que había pasado con un hombre que nunca la había apreciado de verdad. De vuelta en casa, cogió el teléfono y envió un mensaje al gerente del restaurante, informándole de que estaba enferma y que no podría ir a trabajar ese día, y posiblemente tampoco al día siguiente. Era la primera mentira de su nueva vida, pero no sentía el más mínimo remordimiento. Ahora tenía una tarea más importante: planear su venganza, y cuando Esteban regresara de Roma, descubriría que no se podía romper el corazón de Marisol Ochoa impunemente. A la mañana siguiente, después de que Esteban se marchara, Marisol se despertó con dolor de cabeza por el vino que había bebido la noche anterior, pero con una claridad de ideas extraordinaria. Valeria ya estaba afanada en la cocina, preparando café fuerte y tostadas. El aroma del café recién hecho inundó toda la casa, devolviendo a Marisol a la realidad. «Buenos días, hermanita», dijo Valeria colocando una taza humeante delante de ella. «¿Cómo te encuentras?» «Raro», respondió Marisol con sinceridad, sentándose a la mesa. «Es como si no fuera mi vida, sino una película que estoy viendo desde fuera». «Se te pasará», dijo Valeria sentándose frente a ella. «Cuando acabemos con ese imbécil, todo volverá a su sitio». Desayunaron en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Marisol repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos días, tratando de entender cómo había podido estar tan ciega. Todas las señales de la infidelidad estaban ahí, pero ella se negaba a verlas, prefiriendo creer en la ilusión de un matrimonio feliz. «Bueno», rompió el silencio Valeria, «vamos a discutir un plan de acción». Sacó un cuaderno y un bolígrafo de su bolso. A diferencia de la emocional Marisol, Valeria siempre se había caracterizado por su sentido práctico y su organización. «Dijiste que tienes acceso a todos los sistemas del restaurante, ¿verdad?», preguntó, mientras tomaba notas en el cuaderno. «Sí», asintió Marisol. «Me encargo de los suministros, el personal y el menú. Tengo llaves de todas las instalaciones». «Perfecto», sonrió Valeria. «Eso nos facilita las cosas». Pasaron la siguiente hora elaborando un plan. Valeria propuso actuar rápidamente, mientras Esteban y Daniela disfrutaban de la romántica Roma. Marisol, aunque dudaba de la moralidad de la cuestión, no podía olvidar la humillación a la que la había sometido su marido. Y la rabia que sentía dentro necesitaba una salida. «¿Estás segura de que no es peligroso?», preguntó cuando Valeria le explicó el efecto del laxante. «No quiero que nadie resulte gravemente herido». «No te preocupes», la tranquilizó Valeria. «No voy a usar nada peligroso. Será un laxante normal, solo que en una dosis mayor. Un malestar fuerte, pero sin consecuencias a largo plazo. Suficiente para que la gente recuerde su almuerzo en el fuego durante mucho tiempo». «¿Y cómo lo haremos?». «Primero compraré el medicamento». Valeria comenzó a contar con los dedos, enumerando los pasos.
Luego llegarás al restaurante antes que todos, como de costumbre. Mezclarás el polvo en las salsas y los preparativos para los platos. Pasarás el día como de costumbre y, por la noche, cuando empiecen las primeras reacciones, te irás con la excusa de que te duele la cabeza. Yo te esperaré cerca. El plan era sencillo y eficaz. Marisol sabía que, si lo hacía todo bien, nadie sospecharía de ella. Al fin y al cabo llevaba 10 años siendo una empleada impecable. ¿Quién iba a pensar que ella sería la causante de una catástrofe? Tú tienes formación médica, dijo Marisol mirando a su hermana. ¿Estás segura de que no tendrá graves consecuencias? Habrá niños, personas mayores. Valeria se quedó pensativa. Tienes razón, hay que tener cuidado. Podemos excluir el menú infantil y los platos dietéticos que suelen pedir los ancianos. Esto tranquilizó un poco a Marisol. No quería hacer daño a personas inocentes, especialmente a niños, pero su sed de venganza era más fuerte que sus dudas morales. Está bien, aceptó finalmente. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo, dijo Valeria con firmeza. Yo voy a la farmacia y tú prepárate mentalmente. Mañana será el fin de ese restaurante. Valeria regresó 2 horas más tarde con una pequeña bolsa de papel. Sus ojos brillaban febrilmente, como si estuviera entusiasmada con la aventura que les esperaba. Aquí tienes, dijo sacando de la bolsa varios envases con pastillas y polvos. Es un laxante fuerte a base de bisacodilo. He comprado diferentes formatos para que sea más fácil mezclarlo en distintos platos. ¿Has comprado tanto?, se sorprendió Marisol al ver la impresionante colección de medicamentos. El farmacéutico no te ha preguntado nada. Fui a varias farmacias, se encogió de hombros Valeria. Dije que trabajaba en una residencia de ancianos y que teníamos problemas de estreñimiento con los pacientes. Nadie sospechó nada. Empezó a explicarle cómo dosificar correctamente los medicamentos para conseguir el efecto deseado sin causar daños graves. Marisol escuchó con atención, memorizando hasta el más mínimo detalle. Si estaba destinada a convertirse en una criminal, lo haría bien. Deja los envases aquí, dijo cuando Valeria terminó las instrucciones. Yo repartiré los polvos en bolsitas y los llevaré mañana. ¿Seguro que puedes hacerlo? Valeria miró a su hermana con preocupación. ¿Puedo ir contigo? ¿Hacer de ayudante en la cocina o de camarera? No, negó Marisol con la cabeza. Cuanta menos gente esté involucrada, mejor. Además, el personal me conoce y confía en mí. Podré hacerlo todo sin llamar la atención. Pasaron el resto del día preparando todo lo necesario. Marisol trituró las pastillas hasta convertirlas en un polvo fino, que luego repartió en bolsitas, cada una con la dosis para un tipo de plato concreto. Mientras tanto, Valeria investigó en Internet la rapidez con la que actuaban las diferentes formas del medicamento y cuáles podían ser los efectos secundarios. Al anochecer, todo estaba listo. Marisol guardó las bolsitas en un bolsillo oculto de su bolso y comprobó 2 veces que no quedara ningún rastro en la casa. Valeria tiró todos los envases a contenedores de basura de diferentes zonas de la ciudad para evitar que los encontraran. Mañana te recogeré a las 7 de la mañana, dijo Valeria, a punto de marcharse. Te esperaré en el coche en la esquina. Cuando termines, llámame y me acercaré a la puerta de atrás. Abrazó a su hermana para despedirse, y en ese abrazo había tanta fuerza y apoyo que Marisol sintió una oleada de confianza. Por primera vez en su vida, no actuaba como una esposa y una trabajadora obediente, sino como una mujer que tomaba las riendas de su destino. Gracias, susurró, por estar conmigo. Siempre, respondió Valeria. Pase lo que pase. La mañana siguiente amaneció nublada, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Marisol lo consideró una buena señal. La naturaleza parecía reflejar su estado de ánimo sombrío y sus planes. Valeria, tal y como había prometido, la esperaba a las 7 en punto en su casa. ¿Estás nerviosa?, le preguntó cuando Marisol se subió al coche. Es extraño, pero no, respondió Marisol mientras se ajustaba el cinturón de seguridad. Solo siento determinación. Valeria asintió con comprensión y arrancó el motor. El trayecto hasta el restaurante duró 15 minutos, durante los cuales permanecieron en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Al detenerse a una manzana del fuego, Valeria se volvió hacia su hermana. Estaré en contacto, le dijo, entregándole un teléfono nuevo a Marisol. Es prepago, lo compré ayer. Úsalo para contactarme cuando hayas terminado. Deja tu teléfono habitual encendido para no levantar sospechas. Marisol tomó el teléfono y lo guardó en su bolso. Luego respiró hondo,
como antes de saltar al agua, y salió del coche. «Buena suerte», le dijo Valeria. «Estaré aquí todo el día». El restaurante El Fuego tenía el mismo aspecto de siempre. Un majestuoso edificio de ladrillo rojo con un elegante letrero y macetas con flores a ambos lados de la entrada. Marisol se acercó a la puerta de servicio y la abrió con su llave. Dentro estaba todo tranquilo y oscuro. Los primeros empleados no llegarían hasta dentro de una hora. Encendió la luz de la cocina y de los cuartos de servicio, fingiendo que se dedicaba a los preparativos habituales de la mañana. Sacó del frigorífico los ingredientes para las salsas y los adobos que el chef había preparado la noche anterior y comenzó a añadirles metódicamente el polvo de sus bolsitas. Primero, la salsa de tomate para la pasta, un ingrediente básico en muchos platos. Luego, la salsa de champiñones para los filetes, la base cremosa para el risotto y el adobo para los filetes de pollo. Trabajaba con rapidez y precisión, sin dejar rastro de su actividad. Cada recipiente, una vez utilizado, volvía exactamente al mismo lugar donde estaba. Marisol prestó especial atención a los postres. Mousse de chocolate, cremas para tartas, purés de frutas. Todo recibió su dosis de ingrediente especial. Recordaba las instrucciones de Valeria sobre qué platos debía excluir y evitó el menú infantil y los platos dietéticos. Cuando terminó en la cocina, pasó al bar. Sirope para cócteles, zumos, helados para bebidas de postre. Nada escapó a su atención. Cuando estaba terminando, oyó que se abría la puerta. Había llegado el primer empleado, el ayudante del chef, Rafael. «Buenos días, señora Ochoa», la saludó con sorpresa. «Hoy ha venido temprano». «Sí, Rafael», sonrió Marisol, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Hoy tenemos muchas reservas para el almuerzo, y quería comprobarlo todo antes». «Entiendo», asintió el ayudante mientras se ponía el delantal. «Esteban se ha ido, así que toda la responsabilidad recae sobre usted». «Así es», asintió Marisol tratando de que su voz sonara natural. «Voy a terminar con los documentos y luego iré a revisar el salón». Se dirigió a su oficina. Cerró la puerta y se quedó sentada unos minutos, tratando de calmar la respiración. La primera etapa estaba completada. Ahora solo quedaba esperar los resultados. El resto de la mañana transcurrió con las tareas habituales. Marisol comprobó las reservas, habló con el personal y resolvió los asuntos pendientes. Su experiencia como gerente le permitía trabajar casi de forma automática, lo cual era muy útil, ya que sus pensamientos volvían constantemente a lo que sucedería cuando los primeros comensales probasen los platos envenenados. A la hora del almuerzo, el restaurante se llenó de gente. Era un día laborable normal, pero El Fuego siempre había sido popular entre los hombres de negocios y los turistas. Marisol observaba cómo los camareros servían los pedidos y cómo la gente comía con apetito, sin sospechar que en unas horas les esperaba una desagradable sorpresa. Sintió un pinchazo en la conciencia, pero enseguida recordó las palabras de Esteban. «Eres una fracasada que no ha sido capaz de retener a su propio marido». El tiempo pasaba lentamente. Hacia las 4, cuando la mayoría de los comensales empezaron a marcharse, aparecieron los primeros indicios de que su plan estaba funcionando. Uno de los clientes, un hombre mayor, se levantó de repente de la mesa y se dirigió apresuradamente hacia los baños. A continuación, una mujer joven hizo lo mismo. Pronto, varias personas más siguieron su ejemplo. Los camareros comenzaron a mirarse con inquietud. Marisol fingió no notar nada extraño y siguió ocupándose de sus tareas. Pero cuando el maître se acercó a ella con expresión preocupada, comprendió que la situación se estaba descontrolando. «Señora Ochoa, tenemos un problema», dijo bajando la voz. «Varios clientes se quejan de dolor de estómago y náuseas. 2 ya han pedido una ambulancia». «¿Qué?», Marisol fingió sorpresa y preocupación. «Es horrible. Quizás sea un problema con los alimentos. Hay que revisar todo lo que ha llegado hoy». Corrió a la cocina, donde ya cundía el pánico. El chef Antonio revisaba todos los ingredientes, tratando de encontrar el origen del problema. «No lo entiendo», decía desconcertado revisando los productos. «Todo está fresco. Todo proviene de proveedores de confianza». «Quizás sea un virus», sugirió Marisol. «O algo en el agua». En ese momento, uno de los camareros irrumpió en la cocina. «Hay una catástrofe en el comedor», exclamó. «La gente se desmaya, algunos vomitan en las mesas». Marisol sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No esperaba un efecto tan rápido y fuerte. El plan era que la gente empezara a sentirse mal después de salir del restaurante.
Pero al parecer, la dosis había sido más fuerte de lo que Valeria y ella habían calculado. «Llama a una ambulancia», ordenó, manteniendo la calma en apariencia. Y al servicio de higiene, había que averiguar qué estaba pasando. La siguiente hora fue un caos. Llegaron varias ambulancias, y el restaurante se llenó de personal médico que atendía a los afectados. Los representantes del servicio sanitario comenzaron a tomar muestras de todo lo que pudiera ser el origen de la intoxicación. Marisol se movía por el restaurante como en una nube, dando órdenes, respondiendo preguntas, tratando de controlar la situación. Todo era peor de lo que había planeado, mucho peor. Pero ya era tarde para retroceder. Cuando el pánico inicial se calmó y la mayoría de los afectados fueron evacuados, Marisol sintió que no podía quedarse más en el restaurante. Temblaba y sentía náuseas, no por el laxante, sino por darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Tengo que irme», le dijo al maître. «Tengo que llamar a Esteban y contarle lo que ha pasado». «Por supuesto, señora», respondió él, demasiado ocupado con lo que estaba pasando como para darse cuenta de su estado. Marisol salió por la puerta de servicio y, con manos temblorosas, sacó el teléfono de repuesto y marcó el número de Valeria. «Todo listo», dijo con voz ronca. «Ven a la puerta de atrás. Rápido». Valeria apareció 5 minutos después. Al ver a su hermana, comprendió inmediatamente que algo había salido mal. «¿Qué ha pasado?», preguntó cuando Marisol se subió al coche. «Es peor de lo que pensábamos», exhaló Marisol. «La gente empezó a sentirse mal en el restaurante. Han venido ambulancias, el servicio de emergencia. Es una auténtica catástrofe». Valeria arrancó el motor en silencio y se puso en marcha. Solo cuando se alejó lo suficiente, volvió a hablar. «No te preocupes, no nos implicarán en esto. Todos pensarán que se trata de productos en mal estado o de una infracción de las normas sanitarias. Estas cosas pasan en los restaurantes. Pero hay personas afectadas», dijo Marisol, cubriéndose el rostro con las manos. «Quizá alguien esté gravemente...». «No», respondió Valeria con firmeza. «Un laxante no puede causar daños graves. Como mucho, un par de días de malestar. Pero la reputación del restaurante de Esteban, eso es irrecuperable». Tenía razón. La reputación en el negocio de la restauración lo es todo. Basta con un gran escándalo por una intoxicación masiva para que los clientes empiecen a evitar el local. Y el fuego no era solo un restaurante, era el orgullo de Esteban, su creación, un símbolo de estatus social. Llegaron al apartamento de Valeria en silencio. Era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio antiguo en una zona residencial de la ciudad, todo lo contrario a la lujosa mansión en la que Marisol vivía con Esteban. «Pasa, pasa», dijo Valeria al abrir la puerta. «Tu habitación está lista». Marisol entró, sintiendo un extraño alivio al encontrarse en la modesta pero acogedora vivienda de su hermana. No había encimeras de mármol ni muebles de diseño, pero era cálida y tranquila. Encendió la televisión en el salón y empezó a cambiar de canal en busca de noticias. En uno de los canales locales ya estaban informando sobre el incidente en el restaurante El Fuego. Según datos preliminares, más de 30 personas han acudido a urgencias con síntomas de intoxicación alimentaria tras visitar un popular restaurante del centro de la ciudad, decía una joven reportera frente al edificio del restaurante. Los servicios sanitarios han tomado muestras de los alimentos y los platos para analizarlos. El restaurante permanecerá cerrado hasta que se aclaren las circunstancias. Marisol cambió a otro canal, donde también hablaban del suceso, y al siguiente. La noticia de la intoxicación masiva en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad se extendió como la pólvora. Bueno, Valeria trajo 2 tazas de té y se sentó junto a su hermana en el sofá. Ya está hecho. Cuando Esteban regrese de Roma, le esperará una agradable sorpresa. Marisol no respondió. Pensaba en las personas que tuvieron que llamar a la ambulancia, en el pánico en el restaurante, en las caras desconcertadas del personal, que no entendía lo que estaba pasando. Eso no entraba en sus planes. Quería vengarse de Esteban, pero no de esa manera. «No te culpes», dijo Valeria como si le hubiera leído el pensamiento. «Hiciste lo que tenías que hacer. Esteban se lo merecía. Te humilló, te dejó sin nada, te robó tu sueño. Ahora sabe lo que es perder lo más preciado». Marisol miró a su hermana, sorprendida por su dureza. Valeria siempre había sido decidida, pero ahora mostraba un lado nuevo, despiadado. «¿Crees que se dará cuenta de que fui yo?», preguntó Marisol.
Es posible, respondió Valeria encogiéndose de hombros, pero no podrá probar nada. Si es necesario, diremos que estuviste conmigo todo el día. Tengo un par de amigas que lo confirmarán. Estuvieron viendo las noticias hasta que oscureció. Las noticias eran cada vez más alarmantes. El número de víctimas aumentaba y había información sobre una posible investigación policial. En los reportajes se veían imágenes de personas en camillas, inspectores sanitarios con trajes protectores y policías interrogando al personal. Marisol sentía que el cansancio empezaba a dominarla. Demasiadas emociones, demasiado estrés en los últimos días. Se disculpó con su hermana y se fue a la habitación que le habían asignado, esperando que el sueño le trajera un poco de paz. Pero no podía conciliar el sueño. Estaba tumbada, mirando al techo y pensando en lo que había pasado. En la traición de Esteban, en sus duras palabras, en su venganza. ¿Había hecho lo correcto? ¿Se merecía él ese castigo? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora de ella? A la mañana siguiente, Marisol se despertó con el ruido de la televisión. Valeria ya estaba despierta y veía las noticias. Marisol se puso la bata y salió al salón. «No te lo vas a creer», dijo Valeria al ver a su hermana. «Está en todas las noticias». En la pantalla se veía en primer plano la entrada del fuego, acordonada por la policía. El locutor hablaba de una intoxicación masiva de los clientes. A continuación, mostraron una breve entrevista con una de las víctimas, una mujer de mediana edad que contaba cómo se había encontrado mal durante la cena. «Fue horrible», decía con expresión de indignación. «Un restaurante tan prestigioso y tanta negligencia. Nunca volveré a poner un pie en ese local y aconsejaré a todos mis conocidos que no vayan». Marisol escuchaba con sentimientos encontrados. Por un lado, su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. La reputación de El Fuego había quedado destruida de un solo golpe. Por otro lado, no podía deshacerse del sentimiento de culpa hacia personas inocentes que se habían convertido en víctimas de su venganza. Esteban Ochoa bajó de la escalera del avión al asfalto ardiente del aeropuerto de Mendoza, entrecerrando los ojos ante el brillante sol del mediodía. Su rostro, normalmente arrogante y tranquilo, expresaba una mezcla de inquietud e irritación. Roma, la ciudad de su triunfo, había quedado atrás, un lujo inaccesible que no había tenido tiempo de disfrutar. En lugar de un viaje romántico con su joven amante, le esperaba un regreso urgente a casa debido a una intoxicación alimentaria. Daniela no estaba allí. Cuando recibió el inquietante mensaje del administrador del restaurante, la chica reaccionó de forma totalmente inesperada. En lugar de mostrar apoyo y comprensión, montó una escena histérica y lo acusó de arruinarle las tan esperadas vacaciones. Cuando Esteban le dijo que tenía que volver inmediatamente a Argentina, ella declaró que se quedaría sola en Roma. Verán, tenía pagada una habitación en un hotel de 5 estrellas y no estaba dispuesta a renunciar al placer. Señor Ochoa, la voz de un joven reportero, que literalmente se abalanzó sobre él con un micrófono, lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué puede decir sobre el envenenamiento masivo en su restaurante? ¿Es cierto que más de 50 personas han sido hospitalizadas? Esteban hizo un gesto con la mano para apartar al molesto periodista. No estaba para entrevistas. Tenía que llegar lo antes posible a El Fuego y evaluar la magnitud de la catástrofe. A juzgar por las noticias que había visto en el avión, las cosas pintaban mal. Tomó un taxi, le dio la dirección del restaurante y se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Una idea le daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo había podido suceder algo así? El Fuego siempre se había caracterizado por la impecable calidad de sus productos y el estricto cumplimiento de las normas sanitarias. Esteban supervisaba personalmente a los proveedores y solo seleccionaba lo mejor. Algo no cuadraba. Sus pensamientos volvieron involuntariamente a Marisol. ¿Cómo estaría lidiando con la situación? Esteban frunció el ceño al recordar su última conversación. Había sido grosero con ella, quizás demasiado, pero se lo merecía por husmear en sus cosas y montar escenas. Aunque hay que reconocer que Marisol siempre había sido una excelente administradora. Quizás si ella hubiera estado en el restaurante, ¿esto no habría sucedido? El taxi se detuvo frente al edificio El Fuego, y Esteban se quedó paralizado por la conmoción. La entrada estaba precintada con cinta policial, y un policía montaba guardia en la puerta. Delante del restaurante se agolpaban periodistas con cámaras y curiosos locales que comentaban el suceso. ¿Qué está pasando aquí? Esteban se acercó al policía y sacó sus documentos.
Soy el propietario de este local, Esteban Ochoa. El joven policía lo miró de arriba abajo, como evaluándolo. El restaurante está cerrado por orden de los servicios sanitarios, dijo en tono oficial. Se está investigando un caso de intoxicación masiva. Si usted es el propietario, será mejor que vaya a la comisaría. Allí hablarán con usted. ¿Investigación?, repitió Esteban, sintiendo cómo se le helaba el corazón. Pero si es una intoxicación alimentaria normal. Sucede... No es del todo habitual, lo interrumpió el policía. Los análisis preliminares han revelado la presencia de un laxante potente en los platos. Ya no se trata de un accidente, sino de un sabotaje deliberado. Esteban se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe. ¿Sabotaje? ¿Quién podría haber hecho algo así? Y lo más importante, ¿por qué? Necesito hablar con el personal, dijo, tratando de recuperar la compostura. ¿Dónde están? Los están interrogando en la comisaría, respondió el policía. Todos los que estaban de turno el día del envenenamiento están allí ahora. Puede acompañarlos. Esteban asintió y tras echar una última mirada a su restaurante, tomó un taxi hasta la comisaría. Por el camino, intentó ponerse en contacto con Marisol, pero su teléfono estaba apagado. Era extraño, Marisol siempre contestaba a las llamadas, incluso cuando estaba enfadada o molesta. En la comisaría lo recibieron con recelo. El inspector, un hombre bajito y corpulento de ojos cansados, lo llevó a una oficina donde ya estaban sentados el chef Antonio y el maître Gustavo. Ambos parecían agotados, como si no hubieran dormido en varios días. Por fin, suspiró Antonio al ver a Esteban. Llevamos aquí 2 días. ¿Qué pasa?, preguntó Esteban sentándose en una silla libre. ¿Alguien puede explicarme algo? Estamos tratando de averiguar quién echó laxante en los platos, respondió el inspector volviendo a su escritorio. Y tenemos varias hipótesis. Comenzó a relatar el curso de la investigación. El día del incidente, había 5 personas trabajando en la cocina, el chef Antonio, 2 ayudantes y una lavaplatos. En el salón había un maître, 4 camareros, incluida Daniela, y un barman. Todos ellos estaban siendo interrogados en ese momento. ¿Y dónde está Marisol?, preguntó Esteban, al darse cuenta de que no habían mencionado a su esposa. La señora Ochoa se marchó antes de que comenzara la intoxicación masiva, respondió el maître. Dijo que no se encontraba bien y que debía ponerse en contacto con usted. Esteban frunció el ceño. Eso no era propio de Marisol. Nunca abandonaba el restaurante en un momento difícil, especialmente cuando él no estaba allí. ¿La han interrogado?, le preguntó al inspector. No la hemos encontrado, respondió este golpeando la mesa con el lápiz. No está en su domicilio y no contesta al teléfono, pero hablaremos con ella sin falta. Algo en el tono del inspector inquietó a Esteban. Era como si le estuviera ocultando algo o sospechara de algo. ¿No creerá que mi mujer tiene algo que ver con esto?, preguntó, tratando de sonreír, pero sin conseguirlo. En casos como este, investigamos a todas las personas que han tenido acceso a la cocina, respondió el inspector evasivamente. Pero debo decirle que la señora Ochoa fue la primera en llegar al restaurante ese día. Según el ayudante del cocinero, ella ya estaba en la cocina cuando él llegó. Esteban sintió cómo se le helaba el corazón. ¿Marisol en la cocina antes de que llegara el personal? ¿Su repentina marcha antes de que comenzara el envenenamiento? ¿Su desaparición tras el suceso? ¿Era posible? La conversación se interrumpió por unos golpes en la puerta. Un joven policía entró en el despacho. «Inspector, la señora Ochoa está aquí», informó, con su abogado. «Que pase», asintió el inspector, y Esteban se tensó, preparándose para encontrarse con su esposa. Cuando la puerta se abrió de nuevo, apenas reconoció a Marisol. Siempre había sido elegante, pero discreta en su vestimenta y maquillaje. Ahora tenía ante sí a una mujer con un sobrio traje azul oscuro, el pelo cuidadosamente peinado y un maquillaje ligero pero impecable. Parecía serena, segura de sí misma y extrañamente distante, como si no se encontrara con su marido, sino con un socio de negocios. Junto a ella estaba Valeria, su hermana menor, a quien Esteban nunca había tenido en gran estima. Demasiado mordaz, demasiado independiente, siempre mirándolo con un desprecio mal disimulado. «¿Marisol?» Esteban se levantó. «¿Qué significa todo esto? ¿Dónde estabas?» «Buenos días, inspector». Marisol ignoró la pregunta de su marido y se dirigió al policía. «He oído que me buscaban. Estoy dispuesta a responder a todas sus preguntas». Esteban observaba con asombro cómo su esposa, normalmente tranquila y dócil,
Se comportaba con increíble dignidad y seguridad. Se sentó en la silla que le ofrecieron, colocando un pequeño bolso sobre sus rodillas. El inspector comenzó a hacerle las preguntas habituales. ¿Dónde había estado el día del envenenamiento? ¿Por qué se había ido antes de lo habitual? ¿Dónde había estado los últimos 2 días? Marisol respondió con calma y claridad, sin mostrar el menor signo de nerviosismo. Estuve en el restaurante desde por la mañana, revisando los asuntos pendientes, dijo. Hacia las 5 de la tarde me sentí mal y me fui a casa. Cuando me enteré de lo que había pasado, me quedé en shock y acudí a mi hermana en busca de apoyo. Pasé los 2 últimos días con ella, tratando de recuperarme del estrés. ¿Y por qué no contestó a las llamadas?, preguntó el inspector. Apagué el teléfono, respondió Marisol. Después de lo que pasó entre mi marido y yo, no quería hablar con él. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó el inspector. Marisol miró brevemente a Esteban y él vio por primera vez algo nuevo en sus ojos. No era resentimiento ni ira, sino una fría y calculadora determinación. Nos hemos separado, dijo con calma. Esteban me ha dejado por otra mujer y se ha ido con ella a Roma. La víspera de su partida, me insultó y humilló, y se llevó los billetes a Roma, que yo había pagado con mis ahorros. Esteban quedó atónito. Marisol nunca había sacado a relucir sus problemas personales en público. Desvió la mirada hacia el inspector, que ahora lo miraba con una condena mal disimulada. ¿Y dónde está ahora esa otra mujer?, preguntó el inspector. En Roma, disfrutando de sus vacaciones, respondió Marisol en lugar de Esteban. Es Daniela Quirós, la nueva camarera que mi marido contrató sin mi conocimiento. Esteban sintió que se le enrojecía el rostro. Todo era tal y como lo había descrito Marisol. Se había comportado como un auténtico canalla. Pero eso no explicaba lo que estaba pasando con el restaurante. Todo esto es muy interesante, dijo el inspector tomando notas en su libreta. Pero volvamos al caso del envenenamiento. Señora Ochoa, ¿tenía usted acceso a todas las instalaciones del restaurante, incluida la cocina? Sí, asintió Marisol. Soy la gerente. Tengo llaves de todo. ¿Y estaba sola en la cocina a primera hora de la mañana del día del envenenamiento? Marisol se quedó paralizada por un instante y Esteban vio cómo sus dedos apretaban con más fuerza el bolso. Luego levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Sí, dijo con firmeza. Estaba sola allí, y fui yo quien lo hizo. En el despacho se hizo el silencio. El inspector se quedó inmóvil con el bolígrafo en alto. El maître y el chef miraron a Marisol con la boca abierta, y Esteban sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Qué quiere decir, señora Ochoa?, preguntó con cautela el inspector. He echado laxante en los platos, respondió Marisol con calma. En todas las salsas, postres y marinados. Era mi venganza contra mi marido por traicionarme, humillarme y robarme mi sueño. Esteban no podía creer lo que oía. Aquella no podía ser su Marisol. La mujer tranquila, amable y siempre dispuesta a complacer. La mujer que tenía delante era una completa desconocida, como si todo ese tiempo hubiera ocultado bajo la máscara de esposa sumisa a un ser completamente diferente. ¿Entiende que está confesando un delito?, dijo el inspector, dejando a un lado el bolígrafo. Esto conlleva responsabilidades. Lo entiendo, asintió Marisol. Estoy preparada para las consecuencias, pero quiero señalar que nadie ha resultado gravemente herido. Utilicé un producto que provoca molestias temporales, pero no tiene consecuencias graves. Además, eliminé el menú infantil y los platos dietéticos para no perjudicar a los niños y a las personas mayores. Eso no justifica sus actos, negó el inspector con la cabeza. No me estoy justificando, respondió Marisol con calma. Solo explico que no quería causar un daño grave. Mi objetivo era destruir la reputación del restaurante, que mi marido valora más que nada en el mundo, incluso más que la relación conmigo, que he construido durante 10 años. Valeria, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente tomó la palabra. Inspector, comprendemos la gravedad de la situación, pero le ruego que tenga en cuenta el aspecto moral del asunto. Mi hermana ha sido sometida a una fuerte presión psicológica y humillada por su marido, que la ha ridiculizado públicamente, abandonándola por una amante más joven y robándole el dinero que había ahorrado durante años de duro trabajo. Esteban no pudo aguantar. Yo no le robé el dinero, era dinero nuestro. ¿De verdad? Marisol se volvió hacia él y vio en sus ojos tanto desprecio que retrocedió involuntariamente.
Mis ahorros del sueldo que tú me pagabas. El dinero que ahorré durante 3 años privándome de todo para cumplir mi sueño. El dinero que tú te llevaste para gastarlo en una chica a la que conoces desde hace menos de un mes. Sacó un papel doblado de su bolso y lo puso sobre la mesa delante del inspector. Es la demanda de divorcio, dijo. Me divorcio de Esteban Ochoa y renuncio a cualquier derecho sobre sus bienes, incluido el restaurante El Fuego. A cambio, solicito que se me pague una indemnización por los 10 años que he trabajado como gerente, equivalente a mi salario anual. El inspector tomó el documento, lo hojeó rápidamente y se lo pasó a Esteban. Es una cuestión de derecho civil y no tiene nada que ver con nuestra investigación, dijo. Señora Ochoa, tendrá que acompañarnos para tomarle declaración y continuar con los trámites. Tiene derecho a un abogado. Yo seré su abogada, dijo Valeria. Tengo formación jurídica y experiencia en derecho penal. Esteban observaba lo que sucedía como en una pesadilla. Su restaurante estaba destruido, su reputación arruinada, su esposa era una criminal y su cuñada, una abogada dispuesta a defender un acto de sabotaje. Era demasiado incluso para la peor de las pesadillas. Marisol, comenzó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué lo has hecho? Podríamos haber hablado, discutido todo, llegado a un acuerdo. ¿Hablar? Marisol sonrió con amargura. Ya dijiste todo lo que querías cuando me llamaste fracasada y declaraste que no era digna del viaje con el que había soñado toda mi vida. Destruiste todo lo bueno que había entre nosotros, Esteban, y ahora estás cosechando los frutos. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Estoy lista para seguirlo, inspector, dijo en tono oficial. Pero primero necesito pasar por mi casa a recoger algunas cosas personales. Si es posible, claro. El inspector asintió, aparentemente impresionado por su compostura. El agente Morales la acompañará, dijo. Queda bajo fianza hasta que concluya la investigación, pero no hay motivos para arrestarla, teniendo en cuenta su confesión voluntaria y su cooperación. Cuando Marisol y Valeria salieron del despacho acompañadas por el agente, Esteban se quedó sentado, aturdido por todo lo que estaba pasando. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela. He visto las noticias sobre el envenenamiento. No quiero verme envuelta en un escándalo. Lo siento, pero es mejor que rompamos. Me quedo en Roma. Esteban cerró los ojos, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo lo que había construido durante años, todo lo que le enorgullecía y apreciaba, desapareció de un plumazo, y la culpa era de una mujer a la que consideraba inofensiva y sumisa, incapaz de tomar medidas drásticas. Marisol no sentía el menor remordimiento cuando, junto con su hermana y un policía, entró en la casa que compartía con Esteban. Metódicamente recogió sus cosas, guardando en las maletas solo lo imprescindible. Las joyas que su marido le había regalado en las fiestas, las dejó en el tocador. No las necesitaba. Lo único que se llevó de valor fue un medallón de plata con la foto de sus padres, que llevaba desde niña. ¿Estás segura de que quieres renunciar a todo?, le preguntó Valeria, ayudándola a doblar la ropa. Tienes derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. No quiero nada de él, respondió Marisol, negando con la cabeza. Solo el dinero que gané trabajando. Que se quede el resto para restaurar el restaurante y recuperar su reputación. El oficial Morales esperaba discretamente en la sala, sin interferir en el proceso de recogida de las pertenencias. Cuando terminaron de hacer las maletas, Marisol echó una última mirada al dormitorio en el que había pasado 7 años de su vida. No sentía ni pena ni tristeza, solo alivio al pensar que nunca volvería allí. Ya está, dijo al salir al salón. Podemos irnos. ¿Qué planes tiene después de todo esto?, preguntó el agente cuando ya estaban sentados en el coche. Empezar una nueva vida, respondió Marisol con sencillez. En otra ciudad, con otras personas. Valeria, que estaba sentada a su lado, le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Ese apretón lo decía todo. Apoyo, comprensión, la promesa de estar a su lado pasara lo que pasara. Cuando llegaron a la comisaría, Esteban ya no estaba allí. Marisol prestó declaración detallada, explicando los motivos de su acto y los detalles de su ejecución. Su franqueza y su disposición a cooperar suavizaron la actitud de la policía y tras varias horas de trámites, la dejaron marchar bajo fianza. ¿Y ahora qué?, le preguntó a Valeria cuando salieron a la calle, donde ya se estaba haciendo de noche.
Ahora vamos a mi casa, sonrió Valeria. Y mañana empezaremos a buscar un local para nuestra propia cafetería. ¿Nuestra? Se sorprendió Marisol. Claro. Valeria se encogió de hombros, como si fuera la decisión más obvia. Siempre he soñado con tener mi propio negocio. Y tú sabes más que nadie del mundo de la restauración. Formaremos un equipo estupendo. Marisol sonrió, por primera vez en muchos días con sinceridad y alegría. Quizás su acto había sido incorrecto desde el punto de vista moral. Quizás tendría que pagar una multa, o incluso cumplir una pequeña condena. Pero no se arrepentía de nada. Por fin se había liberado de Esteban, de su control y sus humillaciones. Ya no era la sombra de un marido exitoso, ni un complemento conveniente para su negocio. Ahora era simplemente Marisol, una mujer que había encontrado el valor para vengarse de la traición y empezar de cero. Y aunque esa hoja estuviera un poco manchada, eran sus propias manchas, sus propias decisiones y acciones. Al subir al coche de Valeria, miró por última vez hacia la comisaría, donde habían quedado todas sus declaraciones, pruebas y confesiones. Su historia con Esteban había terminado allí, en ese edificio anónimo con ventanas enrejadas. Y por delante la esperaba un nuevo capítulo, complicado, incierto, pero completamente suyo. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria, arrancando el motor. A donde sea, respondió Marisol, sintiendo una ligereza extraordinaria. Mientras sea lejos de aquí. El coche arrancó, alejando a las hermanas del fuego, de Esteban y de la vida pasada de Marisol. Delante se extendía la carretera, bañada por la luz dorada del sol poniente, y Marisol se sintió verdaderamente libre por primera vez en muchos años.